Bienvenido mi querido octavo año, ¿cómo está? En esta oportunidad vamos a explicar, ¿cierto?, la guía número 43 correspondiente a la semana 21. ¿Ya? Vamos a comenzar con esto que se llama columna de opinión. Bueno, yo le puse al título Opinemos. Ahí. Entonces, este es el encabezado de su guía, ¿ya? Que indica el número y luego el nombre. Y tiene por objetivo planificar y escribir una columna de opinión. ¿Ya? Usted sabe que a mí me gusta seguir el proceso y antes de escribir siempre tenemos que planificar y esta clase es para eso. Pero antes vamos a aprender qué es una columna de opinión. Lisa y llanamente, una columna de opinión es un texto, como lo dice aquí, argumentativo, en el cual una persona da a conocer su opinión sobre un tema particular a través de sus razones, ¿ya? Y usted bien sabe que esas razones son argumentos. Por lo tanto, lo básico de una columna es que se encuentra, como usted lo ve aquí, en la sección de opinión y son escritas por diversos periodistas, ¿ya? No es que usted tenga que ser... bueno, hoy en día se da que no siempre los que escriben columnas de opiniones son periodistas, sino que pueden ser personas como con un rango importante o alguna credibilidad como social para que escriba columnas, porque también hoy en día, según lo que dice la guía, hay distintos tipos de entregar columnas de opinión, incluso ahora hay videocolumnas. Entonces, esto ha variado acorde a los tiempos, ¿ya? Pero, que es lo que le quiero explicar, que en el fondo la columna clásica de opinión usted la va a encontrar siempre en un diario y por lo general la página del diario se ve así, como está ahí, ¿ya? Entonces, eh, este tipo de texto interpreta, comenta y valora ciertos hechos o acontecimientos o situaciones expresando un punto de vista. Eso es súper importante. Siempre tiene que expresar una opinión. Eh, eso. No necesariamente tiene que ser un hecho actual. Puede simplemente hablar sobre algo que al columnista le parezca importante o que tenga como una cierta relevancia social o algo que interese en el fondo, si eso es. Entonces, sí tiene que ser entretenida y sí tiene que aportarle algo al lector, sí tiene que provocar en el lector ese clic que diga, oye, pero yo pienso lo mismo, no, perdón, ocupé mal un conector, oye, yo pienso lo mismo, o, pero yo pienso lo contrario, ahí sí está bien, ¿vio? Entonces, también se puede aplicar mucho el humor. Yo sé que, por ejemplo, Larry Moe, que escribe columnas en las últimas noticias, es súper sarcástico, también es súper frontal. Y la columna de él era como muy esperada en su tiempo porque también es como que dice las cosas sin tapujos, sin pudores. ¿Ya? Bien, entonces, ¿sobre qué puede escribir? Bueno, las temáticas son muy variadas y no existe margen en este tipo de artículos. ¿Ya? La idea es que se presente un tema interesante, un tema que produzca discusión, un tema que esté en la palestra o un tema que sea necesario como recordar, ¿ya? Entonces, los temas pueden ser, por ejemplo, hay columnas de moda, hay de economía, también referente a la sociedad, hay columnas de deporte, de música. Me quedé pegada. Me quedé pegada, ya. De música, de humor, de lo que usted quiera. ¿Ya? Ahora, ¿sobre qué puedo escribir? Mire, puede abordar un tema ya conocido, ¿ya? Porque la columna va a tener mejor acogida. Pero también se debe acercar al tema desde un nuevo punto de vista, desde el que usted proponga. También el autor puede levantar un tema desconocido, pero que es tan novedoso e interesante que despierta la atracción del lector. ¿Ya? Es opción. Ahora, tiene una gran libertad porque como es una opinión, en el fondo no tiene parámetros establecidos. Solamente los parámetros tienen que ver con el respeto. ¿Ya? Mientras no se pase a llevar la figura o la persona de alguien. ¿Ya? Pero sí,
se evidencia como un estilo propio del columnista, perdón. Entonces la redacción tiene que ser lo más ágil y clara posible porque el objetivo es captar el interés, ¿cierto?, del público general, ¿ya? La columna de opinión, eso sí, se redacta en primera persona porque lisa y llanamente es el autor, el columnista, usted en este caso el que se debe hacer cargo de sus opiniones, ¿ya? Y se permiten frases como yo creo o mis ideas plantean esto, he estado pensando, así como un escrito relajado, obviamente dentro del lenguaje eh, que se acepta, ¿ya? Sin improperios, sin garabatos, etcétera. Primera persona, ¿cierto? Bien. Ya. Ahora, yo le dije al principio que la columna era un texto argumentativo, ¿cierto? Como usted ya lo sabe, los textos argumentativos tienen una presentación, una tesis, una argumentación y una conclusión, que está muy cercano a lo que yo le pido como trabajo, que va a tener que desarrollar ahora, ¿ya? En la presentación hay que dar a conocer el tema del cual se va a hablar de manera clara y atractiva. Me acuerdo que hicimos un texto argumentativo el año pasado, el de la figura de superhéroe, como me refiero al familiar que usted consideraba como un superhéroe, o la persona socialmente que usted consideraba como superhéroe. Y usted, ¿cómo comenzaba? Presentando el tema, dando a conocer el tema. Luego usted planteaba su tesis, es decir, su postura, su opinión, su pensamiento. ¿Lo recuerda? Entonces, aquí se exponen los hechos fundamentales que ayudan a presentar la postura que usted o que el columnista tiene frente al tema. Luego, en la argumentación, perdón, se exponen las razones por qué usted piensa esto, ¿ya? Las diferentes posturas. En realidad tendría que ser una postura si es usted, ¿ya? Y luego viene la conclusión, que es la parte final, que es donde se resume lo expuesto, se recogen las tesis, se recogen los argumentos principales y puede terminar de convencer al lector, ¿ya? Como en otros casos, y me acuerdo que el año pasado yo le decía, proponga nuevas columnas o nuevos temas de conversación, cierre el tema, que no quede ahí en el aire. Bien, aquí, sin embargo, dice que en el caso de una columna, la columna le permite mayor libertad. Entonces nos vamos a encontrar con una presentación, que es la introducción. También nos vamos a encontrar con la opinión, que es su tesis, su idea, su postura. Y luego nos vamos a encontrar con el cierre, que es el remate, es como los dos puntos, ¿cierto?, de nuestro texto. Bien, y adicionalmente, si se da cuenta, la fotografía es la cara del columnista. Bien, una vez explicado lo que es la columna de opinión, ya sabemos que es un tipo de texto argumentativo. Ahora las estructuras difieren, ¿cierto?, del lugar en donde está escrito. En la presente guía le puse yo, va a tener que hacer una planificación primero, ¿ya? En la presente guía deberás planificar y escribir tu propia columna a partir de lo conversado y analizado en las clases. De esa manera nosotros lo vamos a ligar. Entonces yo le digo aquí que hay diversas temáticas relacionadas con la naturaleza de la cual usted puede plantear su opinión, ¿ya? Entonces aquí tiene que seleccionar cuál de los textos va a considerar usted para basar su opinión. Recuerde que hablamos de los árboles caídos de Gabriela Mistral, en donde usted puede identificar otros, pero yo identifiqué el tema del abandono, de la tala indiscriminada, y si es que hay otro que usted pueda encontrar. En el tema de la paz por la fuerza, que era el cuento de los bueyes y el cóndor, se hablaba de las relaciones humanas y también de las discusiones por el territorio. Ya yo le puse discusiones por el territorio, pero en el fondo era como la lucha que vivían día a día las personas por alimentarse también. Luego está Se canta al mar, de Nicanor Parra, en donde
simplemente nos hablaba de la influencia del mar en las personas, pero también hay otras temáticas que usted puede identificar, como por ejemplo cuando decía que él estudió en una escuela pública y que solamente había conocido el mar sobre eh, por esa realidad, digamos, ¿ya? Bueno, y finalmente está Oda al mar de Pablo Neruda, que nos habla, este sí que es un poquito más crítico, que nos habla sobre los recursos y la explotación de recursos también, la contaminación del mar. Hoy me faltó algo aquí que tenía que ver con la desigualdad, la falta de oportunidades. Son hartos temas que aborda Oda al mar de Pablo Neruda, ¿ya? Elija uno. Esto le va a servir a usted para darle respaldo a sus opiniones, porque en el fondo se está basando en un libro, perdón, en una obra literaria. ¿Ya? Bien, preguntas entonces de planificación. ¿Qué tipo de texto voy a escribir? Ya se lo dije en la primera parte del video o de la guía. ¿Para qué va a escribir? ¿Cuál es el propósito que tiene este tipo de texto? Por lo tanto, ¿para qué va a escribir? ¿Para entretener o para expresar algo? ¿Ya? Y luego, ¿a quién o quiénes va dirigido mi texto? Plantéese a quién va dirigido porque recuerde que eso tiene que ver con la forma en la que usted va a plantear sus ideas, ¿cierto? La forma en la que usted adapta su lenguaje. Bien, número 3. Va a completar la siguiente tabla y en esta tabla básicamente usted va a ordenar sus ideas. Aquí usted tiene que escribir tal cual su tesis o su opinión, qué es lo que piensa usted a partir del texto elegido. Plantéese un tema como tal, por ejemplo, la sobreexplotación de recursos. Ya, yo opino que la sobreexplotación de recursos es algo negativo porque no dejan que la naturaleza siga su cauce natural y eso. Ya, argumento 1. La naturaleza necesita de cierto tiempo, ¿cierto? Para poder regenerar sus recursos y si hay una sobreexplotación, ¿cierto? No le estaríamos dando la importancia ni respetando los tiempos de ella. Lo estoy inventando en el momento. Bien, y luego voy a dar una información de respaldo y esta información de respaldo puede estar en el texto, tal como lo señala, estoy siguiendo mi texto oral, tal como lo señala Pablo Neruda en su poema Oda al mar, en donde se plantea la importancia de respetar, ¿cierto?, este aspecto de la naturaleza. ¿Se entiende? Ya, si se fija, en 2 minutos yo hice mi tesis, un argumento y también hice una información de respaldo. Entonces, solamente le faltaría otro. ¿Ya? Luego, ahí ya llevo como 3 párrafos, no, 2 párrafos completos. ¿Cuál sería su evaluación o argumentos? Que si los argumentos apoyan mi tesis, ¿ya? O si hay una relación que tenga que ver, ¿cierto? Mis argumentos con los ejemplos, ¿ya? Y mucho juicio de valor, yo sé que está bien una opinión, pero mucho juicio de valor entorpece, así que tiene que ser como adecuado, ¿ya? Lo que esté como a nuestro alcance, a nuestra realidad, no exageremos ciertas cosas que no son, a eso se refiere, ¿ya? Bien. Hemos llegado al momento de la escritura. Una vez que usted ya haya planificado su texto, lo que va a hacer es escribirlo, ¿ya? En este espacio va el título a modo de titular, ¿ya? Porque si se da cuenta, parecía noticia, pero no era, porque tenía un formato similar. Momento. Le quise poner pausa, pero no salió, perdón. Ya. Luego, en este espacio usted va a escribir su nombre, como el nombre del columnista. Y finalmente, si se fija, tiene forma de columna. Hay 3 columnas en las cuales usted me va a explicar primero. Introducción, perdón, presentación, presentación, tesis, que corresponde al desarrollo,
argumento 1 y respaldo. Puede ser hasta aquí también. Y luego, por acá, hay más grande, ¿ya? Argumento 2 y respaldo, ¿ya? Y finalmente, en todo esto, usted va a escribir su conclusión. ¿Ya? Bueno, no necesariamente tiene que ser en esas dimensiones, pero se entiende que el formato yo se lo propongo, ¿ya? Porque además tiene que seguir una cierta lógica. Presentación, tesis o postura, argumento 1, respaldo, argumento 2, respaldo y conclusión. Le alcanza para eso el espacio, ¿ya? Y aquí que va, porque yo sé que me van a preguntar su foto, pues, si la cosa es que parezca columna, ¿ya? Bien, yo le pregunto a usted entonces para finalizar, ¿qué es una columna de opinión? Ya, basta que me diga con qué tipo de texto es y para qué se utiliza, cuál es su propósito. Y luego, ¿por qué es importante conocer esto para mi vida cotidiana? ¿En qué lo ayuda a usted saber qué es una columna de opinión? ¿O por qué tengo que escribir una columna de opinión? ¿O por qué tengo que saber dónde están las columnas de opinión? ¿O cómo se expresan hoy en día? ¿Ya? Bien, todo eso tiene que ver con su proceso de aprendizaje. Bien, ojo, ojo. Este es un mensajito que yo le dejé en la prueba, en la guía. Para el desarrollo de la clase online yo voy a solicitar la lectura al azar de algunas columnas de opinión porque en ese momento usted ya tendría que tener algo avanzado. Bien, usted sabe, a mi correo cualquier duda o consulta, ¿ya? Eso, escríbalo con 2N, porque si no lo escribe con 2N ahí no me llega. Eso ha sido todo. Que tenga un buen día y nos estamos viendo. Adiós, adiós.